Y si alguien le dice a usted, cuando usted escucha a una persona en el púlpito diciendo, no, porque ahora el misterio y el código nada más que se habla, sepa que dicha persona es un analfabeto teológico, porque la Biblia está en código y en misterio. Toda la Biblia está codificada, toda la Biblia está llena de misterio. ¿Y cuáles misterios tiene? Tiene los misterios del todopoderoso Adonai y tiene los códigos del reino. Por tanto, yo le voy a hablar de código, posiblemente le hable de algunos misterios. La semana pasada hablamos de misterio, gracias, hermano. La semana pasada hablamos de misterio, pero esta semana queremos hablar de códigos. Los misterios te despiertan, pero los códigos te hacen salir de la cárcel. Es decir, la semana pasada yo le hice ver que estamos presos. Lo desperté. Hay gente que no sabe que están presos. Pero hoy yo quiero darle los códigos de cómo salir de ahí. Así que yo quiero que usted me preste atención, que usted analice, que le diga a sus niños que se estén tranquilos, porque si usted pierde el código de esto, es posible que usted pierda la esencia de la vida y de la fe misma. Aleluya. Gloria a Dios. Un caso que pasó en Nuria, que a mí me impactó, de la cárcel dominicana, y yo pensaba que eso era imposible. Y algunas personas que están presos, y cuando Nuria le preguntó que cuántos años tienen preso, dice, yo tengo 5 o 6 años preso. Y le preguntaron, ¿pero por qué? Dice, yo no sé, yo estaba muy colmado, llegó una redada, me agarraron, me metieron aquí, me bajaron para acá. Y no te hicieron juicio, ¿no? No, yo estoy aquí, pero yo no he hecho nada. Y cuando Nuria, porque usted dirá, bueno, pero puede decir que no hizo nada. Y cuando Nuria fue y buscó, dice, búsqueme el expediente del fulano tal, del preso número tal, ¿por qué está aquí? Cuando fui a buscar el expediente, no había. Pero no ni uno ni dos, mucha gente presa en La Victoria, en Najayo, que lo agarraron en el colmado, que iban de camino saliendo del trabajo, lo agarraron arreglado, lo llevaron al cuartel y del cuartel lo bajaron para La Victoria. Y cuando buscan el expediente, la gente no tiene el expediente. Así hay mucha gente en eso. Dios mío. Yo no saben por qué están presos, yo no saben. Están presos. ¿Qué años tú tienes con esa condición? Muchísimos años, pero porque no sé. Busca su expediente, vamos a ver. ¿Sabe cuál es el problema? Que aquí se hay expediente. Dios mío. Entonces, Hechos, capítulo 17. Vamos a ver ahí. Y yo puede ser que en un momento le grite, que en un momento me baje, pero voy a tratar de estar lo más bajito posible, para que usted pueda entenderlo. ¿Están ahí? Vamos a leer desde el versículo 16. Vamos a leer unos cuantos versos. Yo quiero, voy a usar un solo verso, pero le voy a leer el texto todo, le voy a leer unos 7 o 8 versos para que usted pueda entender qué es lo que quiero decir. Iniciamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se indignaba al contemplar la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los temerosos de Dios. ¿Con quién discutía? ¿Y por qué nada más no dice con los judíos? ¿Por qué hay que hablar de temerosos? Léelo de nuevo el texto. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los temerosos de Dios. Y en la plaza, cada día, con lo que allí se encontraba. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y uno decía, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otro, parece que es un predicador de divinidades extrañas, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tomándole, le trajeron al Areópago diciendo,
podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que habla, pues trae a nosotros nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses, una pregunta, queremos saber qué significa y qué quiere decir esto. ¿Quién era lo que estaban discutiendo con él? Lo que entendía el Dios. ¿Judío y quién? Ok. Queremos saber qué significa esto que tú estás diciendo. Judío y temeroso. Se lo voy a explicar. ¿Quién es la diferencia entre uno y otro? Pues trae a nosotros, versículo 20, oído cosas extrañas. Dios mío. Queremos saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa intentaban sino en decir o en oír las últimas novedades. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo sé lo que soy extremadamente religioso, extremadamente. Pero mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, aquí también en un altar, el cual está esta inscripción: al Dios desconocido. Note que está con mayúscula ahí. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a ese os vengo a anunciar. Y yo también. Y yo también. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, sino ni es servido por mano de otro, como si necesitase algo, pues Él es quien da todo, vida, aliento a todas las cosas. Pero siempre ponemos la mano sobre nuestro corazón, póngala sobre su cerebro. Dígale: Padre, dame entender, abre mis ojos, mi parte occipital, mi hipocampo, y hazme procesar las informaciones que van a ser suministradas. Quebranta y reprende todo, Dios, lo que quiera impedir que yo pueda entender y despertar y salir de la cárcel. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Emanuel, ven acá. Dice el Señor que me dé 25,000 pesos. Pues ahora. Dice el Señor, pero el Señor me dice que me dé 25,000 pesos. ¿Cuál Señor? ¿Por qué no? No, Pero el Señor me está diciendo que me dé 25,000 pesos. Tengo que buscar la forma. ¿Por qué? Porque Él es el que dice: siéntese. Y el oído tú lo tienes, si no importa. Hay que ver cuál Señor. Quiero ministrar bajo el tema: el Dios que la iglesia no conoce. En serio. Cuando tú conoces a Dios, tú tienes que saber cómo Él se comporta. Tú tienes que saber cómo Él habla. Tú tienes que saber cuáles son sus características. Tú tienes que saber cuáles cosas vienen de Él y cuáles cosas no. Yo recuerdo que en el 2005 una señora me llama y me dice: yo necesito un favor tuyo. Y me dijo, yo le dije: ¿qué necesitas? Me dijo: mira, yo necesito que tú te quedes en mi casa y me cuides a mis hijos, porque yo tengo una reunión. Y yo le dije: bueno, si no es muy tarde, estoy haciendo unas oraciones todos los días, estoy orando 10 horas, y yo comienzo mi oración a las 10 de la noche hasta amanecer. Así que si usted no va a venir muy tarde, yo puedo que la señora no hay problema, yo llego temprano. Y recuerdo que la señora llegó a las 11 de la noche, y cuando llegó, yo comenzaba mi rutina de oración, no importa donde yo estuviera. Cuando llegaba a las 10 me tiraba donde sea, y cuando llegaba a las 10 ella me encontró orando en el mueble, pues yo me iba para la iglesia a orar, ya sus hijos estaban durmiendo. Y cuando pasaron unos días,
yo me fui a la iglesia, seguí mi oración, amanecí orando, ¿verdad? Porque era una rutina que tenía. Y cuando pasaron unos días, me llaman a capítulo, me llaman a la atención y me dicen: Alexander, hay un problema. Digo, ¿qué pasó? La señora fulana dice que tú le robaste un dinero. Y dice que tal día ella te dejó atendiendo a los muchachos y que hay un dinero que se desapareció, unos 10,000 pesos, y que fuiste tú que te lo robaste. Escucha esto con atención, por favor. Y hay una hermana de la iglesia que era diácona, y cuando mucha gente de la iglesia estaba asegurando que sí, que yo me había robado el dinero, cuando el comentario llegó al oído de la diácona dijo: no, él no. No, él no. Pero tú no lo viste, dijo, pero lo conozco. Él no se lo robó. Y dice la señora: sí, él me lo robó, porque el único que yo dejé allá, y mis hijos son pequeños, tienen 5, 7 años, y mis hijos no saben que robar dinero. Quien se lo robó fue él. Y la señora aseguraba que yo me robé el dinero. Y la pastora decía que posiblemente fuera verdad que yo me lo robé. Es decir, y la pastora me conocía. Pero la hermana decía: no, él no. No, él no se lo robó. Pero ¿cómo que lo sabe? Porque yo lo conozco. No fue él. Yo seguí mi rutina de oración que tenía, como que no estaba pasando nada. Y pasados unos 10 días, la señora está arreglando la ropa en el closet y encuentra los 10,000 pesos involucrados entre una sábana. Que parece que ella es de este tipo de personas que cuando se levantan y vienen a arreglar la cama, tiran la sábana y todo en el closet. Ahí estaban los 10,000 pesos. Entonces la señora me llama para pedirme excusa, para pedirme perdón. Y yo digo: yo no tengo nada que perdonarte. Para yo perdonarte primero tengo que odiarte. A su nombre, gloria. Y todo el mundo le preguntó a la señora Miquella que cómo ella estaba tan segura de que yo no fui. Hasta la pastora tenía cierta suspicacia de que podría ser yo. Pero porque ella siempre me defendió como un diente. Y ella me dijo: porque él vivió en mi casa 5 años, yo lo conozco. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Por qué Manuel dice: yo lo voy a buscar? Y así tenemos la iglesia haciendo cosas que Dios nunca dijo, porque hay un supuesto que dijo que Dios le habló. Si se conociera a Dios, lo primero que hay que entender es que Dios nunca le habla al necesitado. Dios le habla al que tiene para que le dé al necesitado. Es decir, si yo necesito 5,000 pesos, Dios no va a decir que le diga a Manuel, Dios le va a decir a Manuel que me lo dé a mí. Dios mío, nadie quiere que entender lo que yo pienso. Y por eso tú ves que engañan a la iglesia y que engañan a la gente, porque yo podría decirle a Hansel dice Dios que me da 2 millones de pesos. Pero Hansel dice: pero espérate, pero yo sé que Hansel tiene y Hansel podría darlo. Pero Hansel podría, mira, no se lo niega el hombre de Dios. Lo primero es que Dios jamás me va a decir a mí que le diga a Hansel que me dé 2 millones. Lo primero que Dios que yo conozco le va a decir a Hansel: dale 2 millones al pastor, sin que yo lo sepa que Dios le habló. Pero usted sabe por qué te engañan, porque tú no conoces a Dios. Su nombre es gloria. Entonces tenemos un Dios que lo predicamos, que hablamos de él. Y yo quisiera rapidito, yo quisiera hacer una historia rápido, ustedes 5 minutos, para que usted pueda contextualizar, para que usted pueda saber cuál es el problema de Pablo con los epicuros y los estoicos. A la gente no le gusta mucho la historia, pero es necesario que usted lo sepa para que lo entienda. En el año 360 a.C., al año 260, es decir, 100 años, hubo un hombre llamado Zenón, filósofo griego, que era un maestro griego que enseñaba acerca de la vida. Zenón decía que no había que complicarse, que no había que creer en enfermedades, que no había que estresarse, que no había que darle mente al mañana. Zenón decía que tú podías vivir tu vida simplemente en el hoy, es decir, de forma reptiliana. Y eso se hizo famoso en griego, a tal punto que llevaron a Zenón a hablar, a dar discursos, a dar predicaciones en los pórticos griegos. Y Zenón fundó lo que usted hoy le llama el estoicismo, los estoicos. De ahí de Zenón, ese filósofo. No había que preocuparse, no había que tenerle miedo a la muerte. Él decía: no le den miedo a la muerte, no le den miedo si te va a enfermar.
es decir, ese tipo de hipocondría. Usted sabe que hay gente hipocondríaco, es decir, yo creo en una enfermedad y dice, yo me siento mal, cuidado si eso es un cáncer, cuidado si es un ataque. Él decía, no, tú no puedes estar dándole mente a lo que tú no manejas, no le mente a lo que tú no puedes controlar. Olvídate de eso, olvídate del dolor, solamente busca el placer. Luego nace otro filósofo que funda a los estoicos. Entonces los estoicos buscaban el placer. La diferencia entre los estoicos era que los estoicos no creían en Dios. El estoicismo sí creía en Dios. Los estoicos no, ambos buscaban el placer. La diferencia de ellos era la práctica religiosa. Es decir, el estoicismo buscaba servir a Dios, pero sin preocuparse. Los estoicos buscaban vivir la vida sin un Dios en su vida. Cuando Pablo llega, hay 400 años de adoctrinamiento, 360 antes de Cristo al 552 después de Cristo, cuando Pablo está hablando con ellos. Es decir, ya tienen 400 años creyendo eso. Cuando Pablo llega, ahora se encuentra un grupo que tiene 400 años creyendo lo mismo. Ahora se levantó un grupo llamado los temerosos de Dios. ¿Quién eran esos? Los temerosos de Dios era un grupo que no adoraba a nadie, que no era idólatra, pero que se identificaba con el Dios verdadero, pero no lo conocía. Se lo voy a explicar de nuevo. A ver si en la iglesia lo que hay es temeroso de Dios, siervo de Dios, ¿quién es lo que hay en la iglesia? Los temerosos de Dios era un grupo que no conocía a Dios, pero ellos decían tiene que haber un verdadero soberano. Por tanto, no adoraban idolatría, porque ellos decían, el Dios que hizo el universo no necesita que lo pongamos en una piedra, que lo pongamos en una imagen, porque la imagen misma de Él es el universo y todo lo que hay. Por tanto, los temerosos de Dios decían, si hay que adorar alguna imagen, entonces tendríamos que adorar el universo entero, porque el universo es la imagen de Él. ¿A quién se le parece ese discurso? ¿No le parece el discurso de la iglesia? A su nombre, gloria. Vayan cogiendo el ritmo, porque usted va a saber cómo usted ora y no le recuerda. Aleluya. Dice la Biblia que Pablo entonces, debatiendo con ellos, es decir, esto era un asunto, no eran unos sonsos, no eran unos mensos. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es ser un menso. Es decir, los tipos eran temerosos de Dios, pero dice la Biblia que discutían con Pablo. ¿Qué es lo que le enseñaba a la iglesia? No, tú no puedes estar discutiendo eso porque tú eres un temeroso de Dios, tú eres cristiano. No, Señor, permiso. Yo discuto porque creo. Y Él tiene base sólida para yo defenderlo a Él y defender mi fe. Hello, si no defiendo mi fe porque no sé a quién adoro. Es porque no lo conozco, no tengo base. Y ellos decían, señores, escuchen bien, aquí hay un problema. ¿Cuál es? Tú vienes presentando a un Dios, se parece al de nosotros, pero tienes que convencernos de que es el de nosotros. Entonces los naturales comenzaron a discutir. Los judíos que estaban ahí, sí o no, leyeron. Los judíos dicen, pero se parece al de nosotros también. Pero hay que discutir a ver. Pues los atenienses dijeron, ese no es de nosotros. Ese es un Dios extraño, ese es un Dios nuevo, que nos están predicando, que nos están ministrando. ¿Saben qué es lo que pasa con nosotros? Que el Dios que nosotros predicamos, el Dios que nosotros creemos, se parece al Dios de la Biblia, pero no es. Ay, por eso, cuando nos pasa cualquier cosa en el púlpito, cuando nos predican cualquier cosa, lo aceptamos porque se parece al Dios de nosotros. Aleluya. Dios mío. Y como se parece al Dios de nosotros pensamos que es ese. Bueno, pero el predicador dijo que Dios es así. Pero como usted no lo conoce, nada más se parece al suyo, usted lo da por bueno y válido. Mire, cuando usted sienta que yo me estoy yendo muy bien, hágame de allá. Esto es más real. No puede ser que vaya yendo mucho. Porque yo quiero que usted me entienda hoy. Yo quiero que usted me entienda porque yo vine a sentar algunos códigos. Escuchen. Se supone, el escritor de los Hebreos, más
adelante se encuentra con ese grupo que Pablo incluyó y con ese grupo que discutieron con Pablo. Él se encuentra con ellos. Entonces miren lo que el escritor a los hebreos le dice a ellos. Hebreos 5:11. Tome su Biblia, que por eso usted lo engaña, porque usted nada más quiere estar. Abra su Biblia. Por eso usted no conoce a Dios, porque usted quiere estar escuchando cuentos y historia. Abra su Biblia. Hebreos 5:11. Ábrala, para que no lo engañen. No ve que lleva la misma lugar 25,000 pesos, porque Dios dijo. Abra su Biblia para que no lo engañen. Y así hay muchos, increíbles, creyendo en cuentos de historia, en plume gallina. Escuche lo que dice la Biblia, Hebreos 5:11. Escuche lo que dice. 5:11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tanto para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hay gente que tiene 15, 20 años de evangelio y tiene idea quién es Dios. Ni idea. Pero lo vemos adelante, yo lo voy a demostrar con ellos, no hablando palabrería. Dice Pablo, le dice el escritor, perdón, que no fue Pablo, dice el escritor de Hebreo, dice: después de tanto tiempo tener necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de los primeros principios de la palabra de Dios. Por eso, tú tienes gente, tú tienes pastores, tú tienes líderes con 20 años en el evangelio que todavía en la actualidad le están enseñando a la iglesia, escuche esto, le están enseñando a la iglesia que lo que dice Deuteronomio 22:5, cuando menciona que la mujer no usará ropa de hombre, ni el hombre usará ropa de mujer, porque el Señor tu Dios aborrece cualquiera que eso hace. Usted se da cuenta que como no conocen a Dios, todavía ellos están enseñando que un pantalón es pecado. Y cuando ellos leen a Mateo 25:34 dice: no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurará por tu cabeza, porque no puede ser blanco o negro un solo cabello. Todavía hay gente predicando y enseñando porque no conocen al Padre, que eso se refiere a que no te tinte el pelo, que no te ponga el tinte, cuando la Biblia dice que tú no tienes, que no jures ni por la ciudad, que no jures ni por el trono de Dios, que no jures ni por la ciudad de Jerusalén, ni jures por tu cabeza. La Biblia está diciendo que tú no tienes control de que las caras te salgan. Tú no dominas eso. Entonces lo que la Biblia te está diciendo es: no jures por tu mamá, porque el control de la vida de tu mamá tú no lo tienes en tus manos. No jures por tus hijos, porque el control de la vida de tus hijos no está en tus manos. Lo juro por mis hijos, que tú no puedes, que la vida de tus hijos no está en tus manos. Tú sabes los padres que hicieron que los hijos están vivos, están porque se murieron. Su nombre sea la gloria. Es decir, la vida no está en tus manos, ni siquiera. Usted sabe solamente los despiertos que se despertaron el domingo, no entender lo que yo voy a decir ahora. Usted sabe los hombres que le dieron 3, 4, 5 disparos a la mujer y creyendo que la mujer estaba muerta se suicidaron. ¿Usted no lo ha visto? Y la mujer se salvó. Pero hay otras mujeres que el hombre nada más le da un solo tiro y se ha muerto. Y he visto otras que solamente los despiertos, yo no voy a explicar eso, solamente los despiertos van a entender. Hay otras que le han dado 5 disparos y el tipo creyendo que la mató, ¡pum!, se suicidó y la tipa hoy está viva. Entonces lo que Jesús está diciendo, tú no tienes control sobre quién muere y quién vive.